hoy. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, sí, tenemos que hablar. Bueno, venían hablando mucho de política, así que me gustaría hablar política y judiciales. Yo al final no quiero cebarme en el amigo que se fue, pero creo que es un poco duro con los colegas. Pero bueno, hay que ser duro con los colegas. No hablemos de él en su ausencia. Bueno, yo soy editor y soy duro con mis colegas periodistas. Es parte de la profesión. Me pagan para eso. Y dígame, hablemos un poco de política exterior. ¿Me parece bien? Digo, estamos a 30 años del tema Malvinas, está la presidenta de viaje en Chile, donde está el tema Malvinas, es uno de los temas. ¿Cómo está viendo? Está volviendo ya. ¿Cómo ve la política del gobierno con respecto a Malvinas, sobre todo este último año? ¿Cómo la veo? Me cuesta acomodarme a la pregunta porque yo nunca suelo opinar. Sí. Yo cuento. Sí. Opinar, al público no le interesa lo que yo piense, le interesa que saber lo que pasa. Le cambio el ángulo entonces. A ver. Hubo una decisión. Siempre fue de arquero. Está perfecto. Hubo una Los decisión. gordos somos arqueros. Hubo una decisión de utilizar, digamos, el tema del petróleo como una herramienta de presión. Digo, ¿a usted le parece que es una decisión acertada en base a la experiencia de que otros países también han utilizado en su momento la política del petróleo como instrumento de presión? ¿Cree que en este caso puede llegar a funcionar o no tanto? Primero te observaría que eso no es nuevo, porque la denuncia que ha hecho el gobierno ayer es una denuncia que en realidad se viene haciendo hace muchos años. Sí. Y hay que acordarse de Eduardo Menem. Cuando Eduardo Menem era senador, él hizo, inclusive aprobar una ley que no se cumple, que luego se reiteró hace pocos años en el Congreso, ampliando las responsabilidades para sancionar a las empresas que actúan en el tema Malvinas. Yo te haría dos observaciones. A ver. Una, yo creo que la Argentina tiene una política exterior, contra lo que los críticos de este y de otros gobiernos afirman. Yo creo que la Argentina tiene política exterior y tiene issues o principios que aplican todas las gestiones de gobierno que ha habido en los gobiernos democráticos, por lo menos, inclusive también algunas veces en los gobiernos militares. Tiene una política consecuente con Cuba, que la Argentina nunca quebró, salvo en la abstención que hizo el gobierno de la Rúa en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, cuando la Argentina se abstuvo en el tema de derechos humanos de Cuba. No, perdón, sí, se abstuvo y provocó una crisis de gabinete. Tiene una política de Malvinas. La política de Malvinas que hace este gobierno es la política histórica de la Argentina de reivindicación. El problema es, de acuerdo con qué tonos vos lo hacés, si crees que es la oportunidad o no de acentuar la campaña. La Argentina creo que hace bien en los principios que reclama son los mismos de siempre, los métodos son los mismos de siempre. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la Argentina, el gobierno, la Cancillería, que es la que conduce esto no es no es otra que la Cancillería, y los que saben en la Cancillería de este tema, que hay gente que sabe mucho, han entendido que el contexto internacional es muy favorable para que la Argentina lo plantee. Vos fijate que no hay país al cual la Argentina le pida un pronunciamiento sobre el tema de Malvinas que no apoye a la Argentina. ¿Por qué? Pues si vos comparás con la situación de la guerra del 82, en plena Guerra Fría, las adhesiones o rechazo que la Argentina lograba estaban en el contexto de la guerra de bloques, el bloque soviético con el bloque atlántico, y al final, inclusive la resolución de la guerra fue: la Argentina no le puede ganar la guerra a Inglaterra. Pues fíjate que ahora apareció esta semana en los diarios ingleses los testimonios de cómo la Argentina estuvo en el terreno de la guerra casi por ganarla. Esto está contado en los libros de la historia de la guerra, está contado en la memoria inglesa que hizo Freeman, está en el mejor libro que hay sobre la guerra de Malvinas, que es el libro de Virginia Gamba y Lawrence Freeman, que acaba de salir ahora la segunda edición después de 20 años, en donde la Argentina estuvo en un borde, si no de ganar la guerra, de paralizar el conflicto y pasar a una negociación. En aquel momento era imposible que nadie de los países atlánticos apoyara a la Argentina, salvo los que apoyaban solapadamente. Francia ahora se entera nos enteramos que hubo un tipo que manejaba los José, las cosas que venían de Perú, lo que venía de Venezuela, el apoyo dialéctico de Cuba, pero sí.
Hoy día, el contexto internacional para un reclamo de Malvinas es formidable para la Argentina. Y yo te diría que tendríamos que criticar mucho al gobierno si no lo hubiera aprovechado. Y creo que lo está aprovechando. Yo creo que en ese sentido la causa es la de siempre, o sea, el objetivo es el de siempre, el método es el de siempre. No hay disidencia entre lo que hace este gobierno, lo que hizo el gobierno de Menem, lo que hizo el gobierno de los radicales. Vos fíjate que, qué sé yo, Susana Ruiz Cerruti, canciller de Alfonsín, inventora de la teoría del paraguas de soberanía, que es la base de los acuerdos de Madrid de 1990 que firma Cavallo o Menem con Inglaterra para reabrir las relaciones bajo el paraguas. Sí. Estuvo ayer con Cristina Kirchner y Timerman en Olivos, explicándoles qué tienen que hacer para hacer esto. Es decir, uno de los cerebros de la política argentina es Susana Ruiz Cerruti, sí, bueno, es la jefa de legales de Cancillería. Es la jefa de legales ha sido canciller, ha sido embajadora. O sea, la misma persona, los mismos protagonistas. Claro. Entonces, cuando la gente, muchas veces por la ligereza de la agenda, dice, el gobierno no, cambia, gira, aprovecha, no, son los mismos tipos. Porque es uno de los temas en donde la Argentina tiene una política continental. Sí. Y yo creo que política exterior la tiene. Sí. No pelearse con Estados Unidos. Cultivar y no agredir a Cuba porque es un país que toda la vida, desde antes de Castro, tuvo una relación especial con la Argentina, donde Mirta Legrand es un ídolo, donde Maradona puede ir y lo tratan como una... se va a pelear la Argentina por eso. Bueno, eso hay otros temas en donde hay continuidad. Es, digo, las famosas líneas técnicas, ¿no?, de los estados, la línea de que no es política. No, es política. Y eso es lo que garantiza la política, es política. Hay un diagnóstico, hay un objetivo y hay una metodología. Después, cada gobierno dirá cómo la aplica, cómo la articula, con qué ventajas y con qué desventajas. Ir a una guerra en el 82 se ha demostrado que probablemente era una inoportunidad, porque en un mundo bipolar era absurdo que la Argentina lograra las elecciones que necesitaba para tener una victoria. Claro. Ahora, la decisión que tiene hoy por hoy, digamos, Argentina, es claro, como usted dice, que cambiaron los tiempos. América Latina no es lo mismo que era hace 30 años atrás. El mundo no es igual, es verdad. Si cambian los colores de los gobiernos, ¿igual usted cree que se mantiene esta suerte de nueva posición de Latinoamérica o responde a circunstancias políticas de gobiernos afines, si se quiere? En el tema Malvinas yo creo que los gobiernos, sin un mundo bipolar, sin el contexto de la Guerra Fría, no tienen ninguna razón para no decir que las Malvinas son argentinas. Porque creemos que las Malvinas son argentinas, si no empezamos la conversación de vuelta. Claro. Porque pertenecen al mar continental y porque hay pergaminos de sobra para decir que es Argentina. Pues fíjate que en todo este debate, que lo que pasa es que el gobierno hace las cosas feas, sucias y a veces malas, no las hace como debiera. Por ejemplo, yo creo que es un error el informe Rattenbach, hacer actos de Estado con el informe Rattenbach. El informe de Rattenbach es un informe de la dictadura militar, hecho por militares de la dictadura militar, en donde, que ya se conoce, se publicó en libro, en 2 libros, se conoce. El gobierno dice, lo vamos a revelar, está revelado ya. Los que tienen que conocerlo lo conocen, lo conocemos. ¿Por qué lo hace? Porque la Argentina lo que quiere, el gobierno de Cristina Kirchner, quiere desmilitarizar, desgaltierizar el conflicto. Es decir, nosotros no somos Galtieri. Vamos a fondo con Malvinas, pero no somos Galtieri. Pero con eso corre un riesgo muy grave. Alimenta la base de la posición inglesa en todos los debates, que dice, la Argentina es un país fascista, de autoritarios torturadores que fueron a matar isleños en el año 82. Y reducen el conflicto de Malvinas a eso, que es un disparate. No es cierto, aunque tenga la fórmula componentes de verdad. Había torturadores, había militares, es un país autoritario y ocuparon las islas. Pero la guerra de Malvinas no se reduce a que unos militares torturadores ocuparon las islas. El conflicto de Malvinas no es eso. Y dar razón para que alguien lo admita es un error. Y yo creo que la batucada sobre el informe Rattenbach es un error. Es un error porque alimenta la posición británica. Claro. Más aún cuando un informe que se conocía, si vos me dijeras que era secreto, que era, bueno, era legítimo destaparlo. Bueno, sí, circula en internet. Ese creo que es un error táctico. Yo considero que es un error táctico en una línea que en general es la misma de todos los gobiernos, y te digo más, está hecha o realizada
por los mismos protagonistas. Y te cito el caso de Susana Ruiz Cerruti, a quien nadie va a cuestionar. Es la persona que el gobierno le ha confiado las relaciones en materia nuclear con el resto del mundo, este gobierno. Y fue canciller de Alfonsín, que para este gobierno es la lacra, es el mal. Le ganó la elección del 83. Sí, sí, sí. Ahora, ya que menciona el tema de los militares, le hago la siguiente consulta, Zuleta. ¿Qué opina sobre este tema que a veces, digo, quizás sobre todo en este gobierno, es complicado hablar de militares, ¿no? O sea, como usted bien dice, la idea es desmilitarizar todo, digo. Pero ¿se puede mantener hegemonía, soberanía sobre, por ejemplo, el mar argentino si uno no tiene un poder de vigilancia, digamos, si uno no tiene una armada, por ejemplo, acorde, que patrulle? Esto es a partir, digo, de un artículo muy interesante que escribió Tocatlián, que no es precisamente un, si se quiere, académico de derecha, podemos decir. O sea, que no es una mirada militar sobre el asunto. Digo, ¿es necesaria mantener una fuerza militar con cierta preponderancia, más allá que esté subordinada al poder civil? Pero vos qué decís, que digo, que hay fuerzas armadas o que no las hay. Que no, claramente, digo, la política desde los 90 esta parte fue ir desmantelando las Fuerzas Armadas, o sea, no solamente por este gobierno, ya venía desde antes. Sí, la Argentina desde el año 83 lo que quiso desmontar y logró fue la hipótesis del golpe militar. Sí, sí. Para eso se hizo el Mercosur, para eso se hizo la licuación de los salarios que hizo Alfonsín, que los liquidó y los destruyó como corporación, para eso se hizo el indulto de Menem a los comandantes, para humillarlos y sacarlos del juego. Y luego, bueno, ha venido la revisión de los juicios, de los casos aberrantes, que era una demanda de la Argentina que estaba en la sociedad y que nadie tramitaba. Toda transición es amnésica, en todo el mundo pasó, pasó en España. Vos no puedes tener una transición política si no te olvidas de algunas cosas. Cuando pasa la transición, la gente se empieza a acordar de Franco, se empieza a acordar de los... Y entonces, 15 años después...